Hermanos, al equipo de adoración, gracias por guiarnos a contemplar a Dios, a nuestro Salvador, la gran salvación que nos ha dado en Cristo y preparar nuestro corazón para la adoración. En esta mañana vamos a estar iniciando una nueva serie y el Señor me ha dado el privilegio de poder introducir la serie de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una serie que hemos titulado Unidad en la Diversidad, y ahí pueden ver todos los talentos y dones de nuestro hermano Mario, que está desplegando en esa foto, en ese fondo, de una forma simbólica lo que somos nosotros, unidos a Cristo, miembros de su cuerpo, con diferentes dones y capacidades, con diferentes personalidades, pero todos contribuyendo para el crecimiento de la obra del Señor. Gracias, hermano Mario, también por hacer este tipo de ministerio que nos sirve para ver la palabra ilustrada. Hermanos, vamos a de inmediato ir a los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y de esta manera vamos luego a clamar a Dios que nos dé gracia abundante en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, humillamos nuestros corazones, pero venimos con gozo ante tu presencia. Tú has sido tan fiel, tú has sido tan bondadoso, has desplegado y derramado sobre tu pueblo a través de los tiempos y las edades gracia sobre gracia. Y en nosotros iniciar este año y recordar que apenas estamos cerca de celebrar nuestro segundo año, nosotros también hacemos como el apóstol Pablo y nos detenemos para nosotros reconocer que tú nos has bañado con gracia. Oh Dios, tu gracia ha sido tan evidente, tan portentosa, que nuestros corazones, si somos sinceros, sobreabundan de alegría y gratitud. Padre, gracias. En esta mañana guía a tu pueblo mientras comenzamos a estudiar esta carta, para que veamos que tú has sido un Dios que nos has dado riquezas abundantes, y que por lo tanto tenemos que tener corazones llenos de adoración, que se postran día y noche ante un Dios que no ha parado, que no se ha detenido, sino que continuamente abre las ventanas de los cielos y sigue derramando sobre nosotros bendición tras bendición. Oh Señor, en esta mañana guíanos hacia Cristo.
Ayúdanos a verlo a Él exaltado. Oh Espíritu de Dios, que has aplicado la obra de Cristo a nosotros, haznos ahora ser un pueblo agradecido. Y que la gratitud sea el motor que nos impulse a amarte y a obedecerte. Yo te lo ruego. Úsame, lléname de tu Espíritu y a toda esta congregación en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabías que Bill Gates, el fundador de la compañía Microsoft y creador del sistema operativo de Windows, gana tanto dinero cada minuto que si él fuera caminando por la acera de una avenida en Estados Unidos y él notara que un billete de $100 tirado en el piso está ahí, sería para él una pérdida de tiempo pararse a recogerlo? Bill Gates tiene más dinero del que jamás podría gastar, aunque él intentara con lo que le queda de vida gastarlo todo. Y aunque no lo hayas considerado, quizás no te ha pasado por la mente de esta manera. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo, una hija de Dios, porque has creído en Cristo para el perdón de tus pecados y para vida eterna, tú eres tan rico, pero tan rico, muchísimo más rico de lo que jamás pudieras imaginar. De hecho, en realidad, eres más rico que Bill Gates. Tú dirás, pastor, no juegue conmigo. No relaje, pastor. Estamos comenzando el año. Ya se me fue el doble sueldo. Si en verdad yo fuera rico, ¿usted cree que yo tuviera esta cantidad de facturas sin pagar? O estas tarjetas de crédito sobregiradas. O estos préstamos a varios años. Si en verdad yo fuera más rico que Bill Gates, por lo menos tuviera esa jipeta nueva que yo siempre he soñado. Hace rato que hubiera hecho ese viajecito a esas vacaciones que siempre he soñado y anhelado. Sin embargo, mi querido hermano y hermana en Cristo, debes entender que no nos estamos refiriendo a esas riquezas efímeras y perecederas. De hecho, de las riquezas que hablamos y que como creyente en Cristo ya posees, son mucho más valiosas que cualquier jipeta nueva o unas vacaciones de ensueño o una tarjeta Platinum ilimitada y pagada por otros. Es más, te invito a hacer un ejercicio conmigo. ¿Sabes cómo calcular el valor real de algo? Una de las mejores maneras de apreciar y sopesar el valor de algo es por el tiempo que durará. Un dicho que se ha repetido por muchos es que ya las cosas no la hacen como antes, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Y aunque cuando dicen eso se están refiriendo a esas cosas que hace 40 o 50 años atrás fabricaban, que duraban muchísimo más que las de ahora, ciertamente es una realidad que hoy día hacen las cosas con piezas baratas de plástico que se ven bonitas y brillosas, pero que son tan perecederas que francamente se podría decir que son una pérdida de dinero porque no tienen valor. Pero por casualidad, ¿te has parado en alguna revista, por internet o en televisión a ver algún anuncio que esté promocionando la venta de diamantes, que tiene un eslogan algo parecido a esto que dice: los diamantes son para siempre? Y esta es la idea. Puedes juzgar que un diamante es valioso porque un diamante dura para siempre, mientras que comparado con las flores se marchitan y con los bombones de chocolate se comen. Y aún así, un diamante no es para siempre, aunque como material dure para siempre, porque aunque el diamante dure mucho tiempo, la realidad es que no te puedes llevar los diamantes contigo cuando te mueras. Pero las riquezas que tienes como cristiano, oye bien esto, las riquezas que tienes como cristiano sí pueden ir contigo cuando te mueras.
Y esa es una de las razones por la que hacen que estas riquezas sean muchísimo, pero muchísimo más valiosas. Estas riquezas duran para siempre. Estas riquezas son eternas. Estas riquezas son tuyas ahora y son tuyas para disfrutarlas por la eternidad en el cielo. Pero tú dirás, yo no las quiero en el cielo, yo las quiero ahora. Creo que dirás que no las necesitarás en el cielo, que las necesitas ahora, pero precisamente de esto es que vamos a hablar hoy. A la luz de 1 Corintios 1, del 1 al 9, vamos a considerar cómo los creyentes hemos sido enriquecidos con riquezas que superan con creces todas las riquezas materiales de esta tierra. Ciudad de Gracia, nosotros estamos a punto de arrancar con una nueva serie que hemos titulado Unidad en la Diversidad. Y como pastores, nosotros hemos orado y Dios nos ha guiado a escoger esta carta. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crucial como iglesia, un momento crucial de crecimiento, muy parecido al crecimiento que Dios le había otorgado a la iglesia de Corinto. Somos una iglesia bendecida. Y en esta mañana tenemos que reconocer que esa bendición se la debemos a las abundantes riquezas de la gracia de Dios que Dios soberanamente ha querido dispensar sobre nosotros. Así que, hermanos, este es el mensaje que nosotros hoy día necesitamos escuchar. Era el mensaje que los corintios necesitaban escuchar, porque existe la tentación. Ahora, en un momento como este, existe la tentación de nosotros vanagloriarnos por el conocimiento que hemos alcanzado, por los pastores y líderes que tenemos, por los recursos que hemos levantado, por los tremendos dones espirituales que se manifiestan en medio nuestro. Y pudiéramos llegar a pensar que es por nosotros, que es por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría, por nuestra diligencia o sagacidad que esta iglesia ha alcanzado en tan poco tiempo este nivel de prosperidad, de crecimiento y madurez. Pero no, hermanos, todo esto que tenemos, todo esto que hemos alcanzado y que estamos disfrutando, cuando miras a tu alrededor y percibes el obrar de la gracia de Dios, esto no es de hombres ni por hombres. Todo esto se lo debemos a la superabundante gracia de Dios para con nosotros. Y por eso en esta mañana el Espíritu Santo quiere recordarnos quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó, y que si hemos llegado hasta aquí ha sido por la pura gracia de Dios, que nos ha provisto, nos ha guiado y nos ha sostenido. Por eso el título de este sermón es Enriquecidos con gracia sobre gracia. Enriquecidos con gracia sobre gracia. Y este es el mensaje de este texto, resumido en esta verdad central. Dado que el pecado nos había arruinado y hundido en una deuda espiritual imposible de pagar, humanamente y espiritualmente imposible de pagar, tú y yo debemos dar gracias a Dios por rescatarnos y enriquecernos con gracia sobre gracia a través de Jesucristo. Estamos comenzando a estudiar 1 Corintios, una epístola escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él mismo fundó en la ciudad de Corinto durante su segundo viaje misionero entre los años 50 al 52 después de Cristo. Y fue durante ese envío misionero, durante su segundo viaje, estando en la ciudad de Troas, que el Espíritu Santo abrió camino a Pablo para expandir el evangelio en el continente europeo, después de que él recibió en Hechos 16 la visión de ese hombre macedonio que le pedía ayuda y socorro espiritual.
Y en ese viaje Pablo predicó, y me encanta ver estos viajes. Él predicó y fundó iglesias en las ciudades de Filipos, de Tesalónica, de Berea, de Atenas, y finalmente llegó a la ciudad de Corinto, una de las más grandes metrópolis del Imperio Romano. Y era de las más grandes porque tenía un estratégico puerto comercial. Y allí residían aproximadamente unos 400,000 habitantes. Allí, a diferencia de otras ciudades, Pablo sufrió menos persecución y oposición de los judíos y pudo quedarse ministrando por 1 año y medio. Y según Hechos 17 y 18, a diferencia de otras ciudades como la de Tesalónica, donde Pablo solo duró 3 semanas y fue perseguido y lo querían matar, en Corinto, Pablo duró un tiempo más extenso, enseñándoles las grandes y las profundas implicaciones del evangelio a los corintios. Y se suponía que ante la partida de Pablo, el mismo apóstol y todos nosotros tendríamos razones para esperar que después de tanta enseñanza, un mayor grado de madurez espiritual se hubiera desarrollado en los creyentes de Corinto. Pero, escucha esto bien. Mayor tiempo en la fe y mayor conocimiento de la palabra de Dios no siempre da como resultado un mayor grado de madurez. Déjame repetirlo. Mayor tiempo en la fe y mayor conocimiento de la palabra no siempre da como resultado un mayor grado de madurez. La madurez es sabiduría. La madurez tiene que ver con el ejercicio diario en la piedad. Tiene que ver con vivir por fe la verdad de la palabra en el día a día, aplicándola a las situaciones y a nuestras relaciones, demostrando en decisiones pequeñas y grandes, con la ayuda y el poder del Espíritu, que estamos escogiendo amar a Dios y su gloria por encima de todo, y que estamos escogiendo amar y servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero para sorpresa de Pablo, después de regresar a reportar su segundo viaje ante su iglesia enviadora en Antioquía, me gusta ese lenguaje. Ojalá seamos una iglesia como Antioquía, que estaba enviando a Pablo continuamente a plantar iglesias. Pero cuando Pablo llegó después de ese viaje y luego de reportar, partió de nuevo y llegó a Éfeso para continuar predicando el evangelio en esta ciudad y plantar una iglesia allí. Estando en Éfeso, en su tercer viaje misionero, le llegaron informes de que la iglesia en Corinto estaba siendo desgarrada. La iglesia en Corinto estaba siendo desgarrada por divisiones internas, por demandas legales entre hermanos, por casos escandalosos de inmoralidad no tratados por el liderazgo y por un desorden en la adoración debido al uso egocéntrico y orgulloso de los dones espirituales y de abusos pecaminosos, incluso en la práctica solemne de la cena del Señor. 3 miembros de la iglesia de Corinto, preocupados por el bienestar de la iglesia, Estefanas, Fortunato y Acaico, vinieron a Éfeso a reportarle a Pablo sobre estos problemas internos de la iglesia, además de consultarle sobre varios asuntos doctrinales y prácticos. Le urgieron que tratara con estos problemas y respondiera esas preguntas adicionales sobre el matrimonio y el divorcio, sobre los alimentos sacrificados a los ídolos y la resurrección de entre los muertos. Y ante esta situación de emergencia ministerial, Pablo enfrentaba una enorme tarea pastoral, y el medio de la gracia de Dios para socorrer a los corintios fue esta carta. Esta carta fue un medio de la gracia de Dios que el Espíritu Santo sigue utilizando hoy. El Espíritu sigue hablando, el Espíritu sigue instruyendo a la iglesia en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, en esta serie vamos a ver cómo la respuesta de Pablo a todos y cada uno de los problemas de los corintios fue y sigue siendo el Evangelio. Primera a los corintios,
nos ayudará a ver cuán amplio es el alcance y la aplicación del Evangelio a las situaciones de la vida que tú y yo enfrentamos. Veremos cómo el Evangelio nos enseña a abandonar la división y la desunión y a perseguir una unidad centrada en Jesucristo. Cómo el Evangelio nos instruye acerca del por qué y cómo debemos ser sexualmente puros. Cómo podemos relacionarnos pacíficamente con otros. Cómo el Evangelio nos enseña a pensar acerca de la soltería, del matrimonio, del divorcio, de la viudez. Cómo el Evangelio nos ayuda a vivir nuestras vidas en medio de culturas paganas y perversas, donde Dios nos ha llamado a ser sal y luz, sin caer en los extremos en el cual han caído muchísimas iglesias, por un lado aislándose de la sociedad o por otro lado conformándose al mundo. Veremos cómo el Evangelio nos enseña a ordenar nuestras vidas, aún en lo más íntimo de nuestras relaciones como esposos y esposas. Incluso cómo debemos adorar a Dios correctamente, celebrando dignamente la cena del Señor y usando bíblicamente y en amor nuestros dones. Y cómo el Evangelio nos da esperanza, una esperanza segura, aún más allá de la muerte. Y es por esta iglesia que está pasando por todas estas situaciones tan difíciles que Pablo inicia esta carta en el versículo 4 dando gracias por ellos. Aún siendo ellos inmaduros, igual que nosotros. Aún siendo una iglesia de recién convertidos, provenientes del paganismo más bajo y grosero, aún siendo cristianos débiles, que les resultaba difícil romper con los vicios y las costumbres pecaminosas de su pasado. Pablo se detiene para alabar a Dios por ellos y dar gracias por cómo Dios, a través de Jesucristo, los había enriquecido con gracia sobre gracia, convirtiéndose en un ejemplo de lo que somos todos nosotros, miserables pecadores, hundidos en la esclavitud y pobreza del pecado, a quienes Dios por su misericordia quiso rescatar y derramar abundantemente sobre nosotros las innumerables riquezas de su gracia en Cristo. Antes de tratar con todas las debilidades que tenían los corintios y antes de Dios tratar con las nuestras, antes de Dios tratar con cuánto nos falta crecer y madurar como iglesia, Pablo quería que los corintios y nosotros recordáramos cuán bendecidos, cuán enriquecidos eran ellos y somos nosotros al estar unidos espiritualmente a Cristo. Así que, hermanos, hay algo muy importante porque este texto dice que debemos dar gracias, y es que la gratitud es la motivación fundamental del Evangelio. La gratitud es la raíz que se nutre de la gracia recibida y que motiva al creyente para vivir para gloria de Dios. Y este es un buen lugar porque nosotros venimos de muchos trasfondos diferentes donde no siempre el Evangelio fue aplicado de una forma precisa. Este es un buen lugar para afirmar que no debemos vivir ni obedecer el Evangelio motivados por un sentido de culpa o motivados por un sentido de miedo, o motivados por una obligación a la ley, sino que debemos hacerlo motivados por la gratitud. Debemos arrancar de nuestra mente a Dios el Espíritu Santo a nuestros corazones para santificarlos. Miren, Pablo describe a los creyentes en el versículo 2 como aquellos que fuimos ya santificados, pero que al mismo tiempo estamos llamados a ser santos. Y aquí está hablando de otra santificación, y es la necesidad de ser santificados progresivamente por el Espíritu de Dios. La Biblia, en varios pasajes, como Segunda de Tesalonicenses 2:13,
Primera de Pedro 2:2 describe al Espíritu como aquel que obra santificación progresiva en nuestros corazones. Es cierto, Cristo nos santifica posicionalmente, nos declara justos ante Dios, pero el Espíritu de Jesucristo, gloria a Dios, el omnipresente Espíritu de Jesucristo vive en nuestros corazones. Y Él toma continuamente, Él toma por nosotros continuamente de la obra, de la victoria aplastante de Cristo en la cruz. Él toma del poder de su resurrección y nos lo imparte. Nos da de su poder, nos da de su gracia, nos da de su victoria para que en el día a día, poco a poco, experimentemos el poder victorioso de Cristo en nuestras vidas. Mientras nosotros peleamos las batallas espirituales con el pecado remanente de nuestros corazones y en contra de las tentaciones del mundo y del diablo. Por eso es que estamos llamados a orar en todo tiempo. La oración no es un fin en sí mismo. La oración es un medio para recibir gracia. Estamos llamados a orar en todo tiempo por nosotros mismos y por nuestros hermanos, para que en oración y en fe, dependiendo del poder del Espíritu, recibamos del Espíritu las riquezas de su gracia para santificación, tomando el Espíritu, el poder de Cristo, empoderándonos de armas espirituales eficaces en Dios para la destrucción de fortalezas, para que en nuestros corazones derribemos todos los argumentos falsos del pecado y tumbemos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestros corazones, y traigamos victoriosamente todo pensamiento y toda conducta a la obediencia a Cristo. Hermanos, la más grande y valiosa de todas las riquezas es la gracia para salvación. Y esa gracia nos llama, esa gracia nos justifica y esa gracia nos santifica. Yo les pregunto, ¿no es esto gracia sobre gracia? Hemos sido y estamos siendo continuamente enriquecidos por nuestro Dios Trino. Y así como Pablo daba gracias, tú y yo también debemos dar gracias. El corazón que está profundamente agradecido a su Dios por esta gran riqueza de salvación es un corazón que luego está dispuesto a la obediencia. Es un corazón que ama, es un corazón que adora, es un corazón que se rinde en completa y total devoción a su Salvador. Miren, estamos estudiando 3 grandes riquezas de la gracia de Dios por la que debemos estar agradecidos. Y la primera riqueza de la gracia para salvación, y la primera riqueza fue la gracia para salvación. Vamos a ver ahora la segunda riqueza, que es la gracia para la consagración. Y por eso yo te invito a que seas agradecido por la riqueza de la gracia para consagración. El versículo 5 dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. En la gracia que nos salva, luego nos conecta a otra gracia, y es la gracia que nos consagra. Hermanos, Dios nos salvó para usarnos. Si no, nos hubiera llevado al cielo inmediatamente. No hay un concepto en las Escrituras de una gracia que solo libre de culpa, de condenación y del dominio del pecado, que al mismo tiempo no nos llame a consagrar nuestras vidas para servir en el gran plan de Dios en la expansión de su reino a través de la iglesia. Y tenemos que reconocer que esta es otra de las riquezas de la gracia de Dios por la que debemos estar siempre y continuamente y profundamente agradecidos. Oh, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que pecadores miserables como nosotros podamos ser usados por un Dios todopoderoso y soberano, que no nos necesita, que solo tiene que decir su palabra y Él puede hacer de la nada que las cosas sean hechas con su poder y autoridad creativo. Que ese Dios me necesite, que ese Dios se rebaje a utilizarme, y que su obra aquí en la tierra Él quiera hacerla a través de mí.
que Él quiera depender de manos tan frágiles, de corazones tan débiles, de mentes tan indignas como las nuestras. Sí, mi hermana, sí, mi hermano, esa es la maravillosa e inexplicable gracia de Dios. Así como Dios dijo de Pablo: instrumento escogido me es este, aun cuando era un blasfemo perseguidor de la iglesia, así también su gracia hace contigo. Porque es la gracia de Dios la que te califica para servir. Es la gracia de Dios que te convierte en un instrumento útil en sus manos, aun cuando el pecado te había hecho inútil, destruyendo y corrompiéndote en tus deseos, motivaciones y pensamientos, desviándote completamente de los propósitos y los planes de Dios para tu vida. Escucha esto: ahora que estás en Cristo, parte de la gracia de Dios te es concedida para restaurarte, de manera que de forma activa y creativa colabores continuamente y contribuyas diligentemente con el crecimiento de su iglesia a través de todos sus ministerios y operaciones y mucho más, abrazando e involucrándote en la visión que Dios le ha dado a la iglesia Ciudad de Gracia, que en realidad no es otra sino la visión y el corazón de Dios de ser una iglesia que se moviliza, ser una iglesia que se multiplica y que generosamente se desprende, enviando a sus líderes, a sus miembros y sus recursos para plantar otras iglesias en Santo Domingo, en el resto de las provincias del país y en las demás naciones. Sí, a ti que dices: ay de mí, que soy muerto, porque siendo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Sí, a ti que tus ojos han visto al Rey de Gloria, al Cordero inmolado. Sí, a ti que tus labios fueron tocados y tu culpa y tu pecado fue limpiado. Con ese mismo carbón encendido se ha impartido sobre ti el fuego de su Espíritu en tu alma y corazón, para que respondas al Dios trino y soberano cuando Él te pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A ese Dios que te salvó, a ese Dios que te consagró. Debes decirle en gratitud y obediencia: heme aquí, mi Dios y Salvador, envíame a mí. En el versículo 2, Pablo reconoce que todos esos creyentes de Corinto que todavía necesitaban madurar y crecer más y más, todos habían recibido la gracia para consagración al ser insertados en el cuerpo de Cristo. Y al venir a formar parte de la iglesia de Dios, porque cuando somos insertados en el cuerpo de Cristo, en la conversión, es el propósito del Dios Trino que te conviertas en un miembro activo y útil. Y aun cuando te sientas como el miembro más pequeño, indigno e insignificante, el argumento de Pablo es que estamos unidos todos en un cuerpo, y en el cuerpo hay diversidad de miembros, y como el cuerpo no es un solo miembro sino muchos miembros, todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros, e incluso que los miembros que parecen más débiles en realidad son los más necesarios. La gracia para consagración no solo te inserta en el cuerpo, sino que esa gracia también te entrena. Porque la gracia le ha dado a la iglesia líderes, como dice el versículo 5, que tienen el don de la palabra, dándole en el pasado a la iglesia apóstoles y profetas, dándoles en el presente pastores, maestros y evangelistas, con habilidades de enseñanza, con el propósito de perfeccionarte a ti y a los demás miembros, para que crezcan en santidad y con sabiduría y discernimiento te coloquen en posiciones de servicio, para que seas útil en la edificación de la iglesia y en la expansión de su reino.
Pero la riqueza de esa gracia para consagración no se detiene con insertarnos en el cuerpo y entrenarnos con nuestros líderes espirituales, sino que esa gracia también te ilumina. Como dice el versículo 5, en todo conocimiento, para que crezcas día a día cada vez más en el entendimiento del plan y de la voluntad de Dios para tu vida, de modo que tú abandones el perseguir tu pequeñito reino y tú
persigas con todo tu corazón el reino de Dios. El reino de Dios se vuelva tu ambición, que el reino de Dios se vuelva tu sueño y lo persigas con todas tus fuerzas hasta que Él te lleve a su presencia. Y finalmente, la riqueza de la gracia para consagración nos habilita, como dice el versículo 6, haciendo que el testimonio de una verdadera conversión se confirme en nosotros cuando demostramos, movidos por amor y gratitud a Cristo, que no somos meros espectadores, que no somos recipientes pasivos, que venimos domingo tras domingo a solamente recibir la administración y el obrar del Espíritu en su iglesia, sino que según los dones que hemos recibido, según las habilidades distribuidas por el Espíritu, entramos en el terreno de juego como miembros del equipo para aportar con esfuerzos diligentes y contribuciones intencionales para que el equipo y la causa de Cristo avance y triunfe. Mi hermano, mi hermana, mira a tu alrededor y considera esto. ¿No ha sido tu alma bendecida desde que llegaste a Ciudad de Gracia? ¿No ha sido tu alma ministrada cada vez que has asistido, percibiendo a Dios usando a muchos siervos y siervas que te han ministrado a ti y a tu familia a través de la predicación, de la adoración, de la enseñanza y el cuidado a tus hijos, incluso hasta de lo grato de un refrigerio cada domingo y de la exquisita comunión de la que gozamos? Si Dios ha usado a otros hombres y mujeres débiles como tú, que recibieron y respondieron a la gracia para consagración, ¿no crees que Cristo también quiere confirmar su testimonio en ti, usándote con la misma libertad y poder para su gloria y para la edificación de su iglesia? Oh Ciudad de Gracia, ¿cómo no estar agradecidos a este Dios que nos ha enriquecido con tanta gracia? Y por eso yo vuelvo y pregunto, ¿esto no es gracia sobre gracia? Gracia para salvación, gracia para consagración. Este año debemos comenzar con un espíritu humilde, cultivando un corazón humilde, lleno de gratitud, porque es la humildad y la gratitud que nos provee un terreno fértil sobre el cual Dios derrama más y más las portentosas lluvias de su gracia. Y por último, la tercera gran riqueza de la gracia de Dios es la gracia para glorificación. ¿Pueden ver ustedes los últimos versículos? Esa última riqueza de la gracia de Dios no es menos importante, porque esta última contiene una maravillosa y poderosa promesa. Miren, mientras esperamos ansiosamente la venida de Cristo, o mientras esperamos que Cristo nos lleve a su presencia, como parte de su riqueza y de su gracia para con nosotros, Dios se comprometió con nosotros hasta el fin. Mira esto. O sea que la gracia para glorificación nos fortalece para perseverar hasta el final de nuestra carrera. Y me encanta esa palabra y esa promesa. Miren, la palabra confirmar del versículo 8 significa un fiel compromiso de parte de Dios de fortalecernos. Y tú necesitas gracia para poder perseverar. Tú no puedes perseverar en tus propias fuerzas, pero fiel es Dios, que prometió por su Espíritu darte gracia diaria. Así que no te jactes de la gracia de ayer, porque la gracia de ayer fue útil. Esa gracia te socorrió, te proveyó, te fortaleció para los retos y las pruebas de ayer. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo año. Cada día trae su propio afán y cada día trae su propia prueba y tentación. La gracia para glorificación te garantiza que cada día hay una nueva gracia disponible para ti, para enfrentar cada nuevo reto, cada nueva pérdida, cada nueva dificultad. El Espíritu Santo está dispuesto, aunque tu carne sea débil. El Espíritu Santo está listo para darte más y más gracia, para que puedas atravesar con éxito el trayecto que Dios ha trazado para ti hasta que llegues a la ciudad celestial.
no temas por el futuro. Es cierto, el camino tiene precipicios, el camino tiene asaltadores, tiene obstáculos, tiene enemigos, pero antes vienen todas estas cosas. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso puedes estar seguro y lo puedes decir con fe, iniciando un nuevo año, que venga lo que venga. Hay gracia suficiente para que cuando llegue el día malo, cuando llegue el día difícil, cuando llegue el día de la adversidad, puedas enfrentarlo todo con una nueva gracia que brota de la fuente inagotable de gracia en Cristo. Así que ven, toma tu cántaro y ven al pozo y saca gracia abundante que te fortalezca para perseverar hasta el final. Quizás comenzaste este año con una enfermedad. Por tanto, ven, saca agua del pozo de su gracia, clamando al Dios de toda gracia, que sí puede restaurarte y sanarte según las riquezas de su gracia. Quizás tu situación económica está muy difícil, cerraste el año sin trabajo y con muchas necesidades, pero ven, te invito, toma tu cántaro y vuelves en fe, saca agua de su gracia, confiando que tu Dios suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás sigues luchando todavía con un pecado que te asedia, como yo lucho todos los días, y que todavía a veces te amenaza y te debilita y te derrota en la batalla. Pero ven, toma tu cántaro, vuelve y saca agua del pozo, que Dios en tu debilidad puede hacerte fuerte con el poder de su Espíritu. Esa gracia para glorificación también ha hecho una promesa y un juramento, como dice el versículo 8, que Él nos presentará irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ciudad de Gracia, hay un día final. Dios se comprometió no solamente con preservarnos hasta que lleguemos a ese día, sino que cuando llegue, escucha bien eso, hay una gracia futura, una gracia que nos será dada ese día. Cuando llegue ese día, Dios hará nuevas todas las cosas. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso la gracia que nos glorifica también nos garantiza que Dios nos perfeccionará por completo el día final. Dios tomará este cuerpo que por causa del pecado está sujeto a maldición, y Cristo lo librará de la presencia y de la corrupción del pecado, como dice Filipenses 3:31, que Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y con su gracia para glorificación, yo anhelo sería, Él eliminará para siempre la presencia de ese principio de maldad de la carne en nosotros, quitando de dentro de nosotros todo deseo por el pecado, arrancando de nuestra conciencia y nuestro corazón toda concupiscencia, para que seamos perfectos en nuestros corazones eternamente y para siempre. ¿Cuántos anhelan que llegue ese día cuando seremos finalmente perfeccionados? Por eso, iglesia, tu iglesia, Jesús te dice: ven pronto por tu pueblo. Ven pronto, oh Señor. Haz que esto corruptible se vista de incorrupción. Haz que esto mortal se vista de inmortalidad, y podamos disfrutar y entremos finalmente a ese reino que has preparado para los hijos de Dios. Iglesia, cuánta gracia. Cuánta gracia, gracia sobre gracia, gracia pasada, gracia presente, gracia futura. Cuántas riquezas, cuántas bendiciones, cuántos beneficios. Cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones. Dios te manda más. Bendiciones.
Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Iglesia, ¿todavía lo dudas? ¿Quién es más rico? ¿Bill Gates o tu iglesia? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Iglesia, somos ricos. Pero tan ricos que nuestra riqueza supera por creces todos los tesoros de este mundo. Y el que tiene todas estas riquezas, literalmente lo tiene todo. Padre, gracias.